¿Y qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a sugerir mi canal, que te suscribas, además de mis otros canales que tengo regados por el mundo, ¿no? En este video lo que vamos a tratar es cómo mover aplicaciones de un disco duro a otro sin dañarlas. Lo que vamos a hacer es descargar este archivo, le vamos a dar clic derecho y extraer aquí o en extraer en la opción de abajo, ¿no? La que nos apareció. Le damos clic a la carpeta, la abrimos. Vamos a abrir la carpeta que está en su interior y abrir la carpeta. Va a contener estos archivos. Aquí va a venir un archivo que es instrucciones, por si no me entendieron, ahí están las instrucciones. Pero el primer paso es abrir lo que es el setup. Le vamos a dar ahí, vamos a permitirle los permisos del administrador. Aquí vienen varios idiomas en donde lo podemos escoger. Yo escojo español, le damos en aceptar. Y este es el asistente de instalación. Simplemente le damos siguiente, aceptar, siguiente. Esa es la ruta en donde vamos a instalar el programa. Le vamos a dar siguiente. Y les recomendaría quitar la opción de programa de mejora y darle en siguiente. En este proceso pues es lo que es la instalación. Suele ser bastante rápida, aunque lo pondré en cámara rápida para ahorrarnos un poquito de tiempo. Después de terminada la instalación, les recomiendo y les sugiero bien que quiten esta opción. Es obligatoria, le damos en finalizar, nos va a abrir una página, la cerramos, no es de bastante importancia. Y ahora viene lo importante, que es cómo parcharlo. Vamos a ir al archivo que se llama Keygen, vamos a intentar descomprimirlo. Aquí pues este error lo que nos dice es que no lo puede extraer porque tiene un virus, entre comillas, pero va a ser el archivo con el que vamos a activar el programa, ¿no? Vamos a ir a nuestro antivirus y lo vamos a desactivar. Aquí pues mi antivirus es el Windows Defender. Simplemente le voy a dar acceso a esos archivos que me está creando. Le doy en permitir, iniciar acciones y ya, ok. Voy a volver a intentar extraerlo. Ahí está, ahora sí ya me dejó. Nos genera esta aplicación. Esta aplicación pues el antivirus la detecta como un virus, pero pues es lo que... Supongo yo que no es un virus. Así que le voy a volver a dar permiso en mi antivirus. Le damos en permitir. Cerramos lo que es la ventana. Y abrimos ahora sí lo que es el Keygen. Vamos a abrir el programa. Este programa lo que nos va a hacer es darnos el serial con el cual vamos a activar, además de la licencia, para tener el programa full, para tenerlo completo. Aquí lo que tendremos que hacer es escribir este mismo código que viene aquí abajo, que es not aside, not for sale, ok. Lo escribimos, le damos enter y nos abre esta ventana. Después de esto vamos a abrir lo que es el programa en sí, el que acabamos de instalar. Le damos doble clic, le damos los permisos de administrador, esperamos a que abra la ventana. Como es la primera vez que lo abrimos va a tardar un poquito, pero este es el proceso a seguir para activar lo que es el programa, ok. Esperamos a que esto cargue. Ya cargó. Y donde nos tendremos que dirigir es en la parte superior derecha, donde dice actualizar a la versión completa, ok. Le damos ahí. Pero antes de esto, pues, bueno, también tendremos que dar en donde dice introducir licencia, ¿ok? En el otro programa vamos a seleccionar entre profesional o técnico. Les recomiendo profesional. Le damos en generate. Copiamos todo lo que viene ahí, que es el serial. Le damos en activar en otro programa. Bueno, se lo pegamos y le damos en activar. Abajo nos va a pedir lo que es un código de activación. Vamos al otro programa y le damos en generate en la parte de abajo. Copiamos ese mismo código y lo pegamos en la otra parte. Le damos en OK. El proceso es lo que va a hacer que el programa ya lo tengamos completo. Como ven, en la parte superior se me activa lo de activar. Y aquí nos dice felicidades, has tenido el programa pues ya completo, ¿no? Ya tendremos desbloqueadas todas las demás opciones. Y pues bueno, aquí algo que se me olvidaba después de esto. Vamos a ir a nuestro antivirus y darle en amenazas permitidas. Las que le dimos acceso le vamos a dar en no permitir, o las mandamos a cuarentena o las eliminamos, ok, para que no tengamos ya miedo de virus ni nada de eso. Como ven, aquí está. Simplemente le doy en la opción y las mando a quitar o poner en cuarentena. Esto ya es opción ustedes. Y pues prácticamente eso sería todo en cuestión a la instalación. Y pues bueno, ya estando en lo que es esta computadora, que aquí sí tengo otros discos duros. Les voy a enseñar aquí que tengo otros discos duros y la capacidad que tengo actualmente en la unidad C.
La unidad C es esta que tengo aquí, me quedan 13 GB. Y para mover programas que tengamos instalados aquí, lo que tendremos que hacer es irnos al programa, lo voy a abrir, le damos permisos de administrador, esperamos un poco a que esto cargue y pues el proceso es bastante sencillo. Esta es la continuación del video que les mostré hace unos segundos, hace unos minutos. Ahí lo estaba instalando en mi computadora laptop porque ahí no lo había instalado, pero aquí en esta computadora ya lo había instalado y no lo quería desinstalar para volver a instalar. No sé si me doy a entender, pero bueno, es el mismo proceso. Aquí simplemente esperamos a que abra el programa. Nos vamos a la opción con donde dice migración de aplicaciones y le damos en el botón de iniciar. Aquí empezará a hacer un recuento, una lista, un proceso de búsqueda de qué programas tenemos instalados en la unidad C y que podamos mover a otro disco duro. Esto lo hace porque hay algunos programas que obviamente no se pueden mover porque son aplicaciones o archivos del sistema y que no se pueden mover porque tienen ciertas propiedades que si las mueves no van a funcionar o cosas así. Pero pues el programa es bastante funcional. Va a ser el recuento de todas las aplicaciones que tengamos instaladas en ese disco duro, en este caso en la unidad C. Y nos va a decir cuáles queremos mover o cuáles no. Nosotros nada más las seleccionamos. Esperamos a que este proceso se haga. Y si se movió correctamente, pues nos va a aparecer un mensajito donde diga tal programa se movió correctamente y te liberó en espacio en disco duro 1 GB o 3 MB o 5 MB, dependiendo de lo que pese ese programa. Aquí este proceso de lo que es iniciar el recuento de los programas tarda un poquito, por lo que lo voy a poner en cámara rápida. Y bueno, pues ya en lo que esto nos hizo lo que es el listamiento de todos los programas que podemos mover. Aquí nos van a aparecer los diferentes programas que podemos mover. Por ejemplo, dejé algunos pendientes a mover para otro disco duro, porque algunos, como les digo, son dependientes del sistema operativo o dependientes de programas muy importantes para para el sistema, por lo que no los puedo mover. En este caso voy a mover lo que es ¿dónde está? Voy a intentar mover el Battle.net, el Champ, ¿no? ¿Qué otro puedo mover? Aquí ustedes pues dependerá de su gusto, ¿no? Si quieren mover todo, pues seleccionan todo y le dan en mover. El Bonjour también, voy a intentar mover el Java. El MediaBank también. El Apache. Microsoft OneDrive, este también lo voy a intentar mover. Y ¿qué otro podría mover? Supongo que ya con esos. Aquí nos dice a dónde lo queremos mover este tipo de aplicaciones. Lo voy a mover a la unidad D. Le podemos dar aquí en examinar, y si tenemos otro disco duro pues podremos moverlo a otro. Yo como tengo dos discos duros y uno de donde la unidad C, puedo moverlo a la unidad D o a la unidad E, ¿ok? Pero pues si nada más ustedes tienen dos, pues ahí lo dejan como está. Le vamos a dar aquí en el botón de transferir y el proceso de la transferencia empezará. Arriba nos dice preparando transferencia, nos da un cierto número de porcentaje y cuando este llegue a 100 pues es que este proceso ya terminó. En la parte derecha nos dice el tiempo restante, el tiempo que calculará, en el cual pues ya habrá movido todos los programas. Aquí me dice que 4 minutos, llega a 3 minutos, 2 minutos, va variando el tiempo dependiendo de lo que es la aplicación. Este proceso también suele ser bastante tardado en algunos programas, ya que algunos son muy pesados, algunos otros no, pero pues dependerá del programa, como les digo. Ahorita ya va 31%. Ahorita no podremos ver cierto cambio aquí porque todavía no termina de moverlo, ¿ok? Voy a minimizar esto. Ahorita que termine esto regreso. Esto lo pondré también en cámara rápida, así que esperemos. Aquí, como ven, el proceso ya está a punto de terminar. Lleva 94% y va en alza. Esperamos a que esto termine, ya va en 99%. Dice ahí que quedan 53 segundos, 52. Solo queda esperar a que esto termine, pero ya está pronto. Y aquí nos da una lista de
de los detalles que ha hecho lo que es esta aplicación, ¿no? Dice que terminó, migró 5 aplicaciones de 7 que había escogido. Como les digo, hay ciertas aplicaciones que no se pueden mover porque ya son dependientes como del sistema y por ende no se pueden mover, pero algunas otras sí. Dice que ahorró en espacio de disco duro 1.63 GB y que lo hizo en 2 minutos. Aquí abajo nos da una lista de detalles de lo que movió y de lo que no. Dice que movió lo que es Microsoft OneDrive y nos ahorró 202 MB. El proceso de la transferencia de Apache NetBeans no lo pudo hacer, por lo que no la movió. De MediaBank ahorró 134 MB. De Java ahorró 60 MB. De esta aplicación que se llama Bonjour, que es para dispositivos iPhone, ahorró 602 kilobytes. Y de la transferencia de SOM ahorró 89 megabytes. Y que no pudo transferir el proceso de Battle.net porque está siendo utilizado por otro proceso. Simplemente le damos OK. Vamos en esta parte, vamos a actualizar. Y vemos que ahorita ya tenemos un poquito más de espacio en disco duro de lo que antes teníamos. Y bueno, pues prácticamente eso. Esto es un proceso que se suele hacer cuando tu disco local C está ya a punto de llenarse, porque cuando está a punto de llenarse el sistema tiende a ser un poco más lento, tiende a ser lento los procesos de las aplicaciones, a hacerse muy lento el sistema, por lo que es recomendable tener siempre algo de espacio disponible en un disco duro si es el principal, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí quedaría este proceso. Aquí tenemos más opciones como limpieza del sistema, limpiezas de archivos grandes, transferencia vía imagen de PC a PC. Pero pues el video trataba de lo que es migrar aplicaciones de un disco duro a otro. Así que aquí terminaría este video. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.